En esta ocasión vamos a analizar y aprender cómo dibujar un árbol. Para comenzar, analicemos la silueta para entender un poco la forma de nuestro objeto. Si seguimos la forma sin meternos a mucho detalle, obtendríamos esto. Y si pensamos en cómo dibujaría un niño un árbol, encontraríamos algo como esto. Y con esto solo quiero demostrar cómo intentamos simplificar las formas para que sean lo más entendibles posible. Y cuando simplificamos esto, nos damos cuenta que el dibujo de un árbol consta de dos simples partes, el tronco y su follaje. Y creo que la parte más complicada es cuando hablamos del follaje. Como podemos ver en el dibujo número 2, vemos muchísimos detalles porque el follaje consta de todas las ramas y hojas que emergen del tronco principal. Existe una inmensa diversidad en las especies de árboles, más de 60,000 creo yo. Y en esta ocasión salí a fotografiar los que tenía yo a mi alrededor y encontramos varios que son diferentes. Encontramos troncos con formas muy distintas, a veces totalmente diferentes, unos bastante simples y otros muy complejos. Quizá tienen un poco de mano humana cuando comienzan como a fusionarse. Podrían ser estos dos árboles que se fusionaron en algún momento. Pero lo que nos importa es tratar de entender los fundamentos de cómo estos funcionan, cómo podemos construir nosotros nuestro propio árbol. E incluso cuando hacemos la silueta simplemente podemos detectar que son de especies distintas, simplemente viendo la silueta del follaje. Las ramas pues son ramificaciones del tronco principal que busca obtener la mayor altura para obtener la mayor cantidad de luz solar posible. Y por eso en su comportamiento al crecer vemos que las ramas suelen crecer con una dirección hacia arriba, suelen tener estas curvas que intentan subir. Recuerden que ellos siempre están luchando contra la gravedad, entonces tienen que obtener la masa suficiente para poder subir. Y una de las formas es como ir escalando, ¿no? Sale una rama que se diversifica en dos, luego en esa rama vuelve a salir otra que se vuelve a diversificar, puede diversificarse en una y luego en la otra y así sucesivamente. Y como dato curioso, ¿sabían que la masa de los árboles, o sea la madera, la obtienen del aire? Gran parte de los elementos que forman este material es el carbono y el oxígeno que obtienen a través del aire. Hay ciertos patrones que podemos observar, como el que las ramas salgan, por ejemplo, dos ramas salgan del mismo punto, o que una rama salga de un lado y luego la otra del otro. Pero esto no es una ley, sí puede pasar que las dos ramas salgan del mismo lado. Estos son detallitos que podemos ir agregando para darle una variedad y un poco más de realismo a nuestro dibujo. Las ramas suelen tener una dirección principal, que sería, por ejemplo, esta que estamos siguiendo para acá. Y es muy raro encontrar que las ramas crezcan en la dirección contraria del crecimiento de la rama principal. Es más común que veamos que crecen en estas direcciones como diagonales hacia arriba, o a lo mucho en forma horizontal. Esto sí lo logré ver. No sé si haya árboles que suelan hacerlo, pero esto es lo que yo pude observar, al menos de estos árboles que teníamos aquí. Si pueden observar todas estas ramas y todos estos detalles, es muy extraño encontrar ese otro patrón. Y creo que esto nos puede dar más realismo a la hora de que hagamos nuestras ramificaciones, a la hora de construir nuestro árbol. Aquí tenemos otro ejemplo donde las ramas sí crecen horizontalmente, pero con el peso de la gravedad tienden a irse hacia abajo. Pero si se dan cuenta, el crecimiento va como en esta dirección. Nunca está creciendo con la intención de crecer hacia abajo, ¿sí? Siempre tratan de al menos mantenerse horizontales o hacia arriba. Y yo creo que eso tiene que ver con la misma gravedad que las está empujando hacia abajo. Y para dibujar esto solemos pensar en cilindros. La forma más simple sería un cilindro. La diferencia que veo principalmente es que casi siempre en la parte de abajo, o donde se conectan con las otras ramas o con la tierra, son más anchos. En este caso, por ejemplo, para no hacer el cilindro todo simple y que nada más vaya hacia arriba, pues le dimos un poco de variedad de direcciones.
porque recuerden que el dibujo también se trata de ritmo, y entre más interesante sea el ritmo en nuestros trazos, a la gente le va a agradar más. Claro que eso depende de gustos, pero por ejemplo, este trazo que vemos aquí a mí no se me hace tan interesante como el que tenemos del otro lado, pero aún así creo que contrastan un poquito entre cada uno de los lados. Pero definitivamente creo que se me hace mucho más interesante ver este tipo de forma. Y creo que esto se convierte en una excelente excusa o ejercicio para practicar cómo gira un cilindro en el espacio, ¿no? Si quiero que se vaya hacia el fondo, que tome esa dirección, si quiero que se vaya hacia un lado, o si quiero que venga hacia enfrente, qué tanto crecería esa rama, qué tan ancha se debería ver cuando se va hacia el fondo, si se va haciendo más pequeñita, más delgadita. Entonces, ¿cómo podemos agregar este efecto nosotros con esta práctica de construir ramificaciones de un árbol? Y bueno, nosotros podemos hacer nuestros árboles tan complejos como nosotros queramos. También depende mucho del mood que nosotros queramos expresar. Por ejemplo, podemos tener un árbol que se vaya encorvando más debido a la gravedad. Muchos árboles crecen bastante encorvados también debido a su crecimiento. Cuando crecen, el peso de las demás ramas cada vez va siendo más, y eso va haciendo que se vayan encorvando un poco. Y bueno, nosotros podemos experimentar tanto como queramos, o hacer algo un poco más sencillo que casi siempre vaya como para arriba, un poco más recto. Y también podemos diversificar las ramas tanto como nosotros queramos, tanto detalle como nosotros queramos obtener. Y sobre la corteza de los árboles, pude notar que hay distintos tipos. Hay cortezas que se marcan con estas pequeñas líneas que vemos por aquí, que estas pequeñas líneas podrían ayudarnos a marcar también el volumen de nuestro objeto. Como lo hicimos en esta parte donde pudimos marcar un poquito el volumen, podemos también marcar un poco, no sé si de variedad. Tampoco quise poner demasiado porque no lo quise hacer tan detallado o tan realista. También tenemos este tipo de corteza que yo considero que se ve como un árbol un poco más viejo, ¿no? Un poco más grande, y que tiene muchísimos detalles. Aquí las líneas son más verticales que horizontales. Sí tenemos esos detalles como si fueran escamas también, ¿no? Tiene muchísimo detalle, y si quieres, yo creo que dibujar realista, creo que sí sería necesario intentar hacerlo como un poco como capas de escamas, pero de todos modos la tendencia sigue siendo a irse un poco vertical, ¿no? O un poco cruzado, como quizá en esta imagen, que vemos estas líneas que también se van como entrecruzando, ¿no? A mí me pareciera que se va formando así como una trenza, quizá un poco, este entrecruzado extraño. Pero también vemos que en ramas más jóvenes, que son más delgadas, vemos también estas pequeñas, no sé, como que parecieran como llagas, ¿no? Pero también acompañadas de esta corteza que va como en forma tanto vertical como horizontal. Pero creo que al final pues sí se van haciendo como estas escamas. Creo que si quieres dibujar algo más realista sería importante intentar hacer eso, pero manteniendo también el volumen, intentando ayudar con tu corteza a demostrar cuál es el volumen del cuerpo que estás dibujando. En este ejemplo intentamos simplificar mucho esto de la corteza y dibujar simplemente líneas que siguieran como la dirección y ayudar un poquito a que se viera el volumen. Creo que todavía esto tiene mucho espacio para mejorar, pero es una de las maneras en las que se me ocurrió que podríamos simplificar este proceso. Y respecto al follaje, podemos hacerlo de muchas maneras. Una manera más realista o algo más simple. En esta ocasión elegimos hacer algo muy simple y simplemente utilizando lo que es la pluma G-Real, que es de las básicas que vienen en Clip Studio Paint, podemos hacer algo como esto. Fue construir respecto a las ramas que ya teníamos. Podemos hacer muchas más ramas si queremos, pero simplemente poniendo un poco de manchas con esta pluma que tiene los bordes bastante irregulares, nos puede dar la sensación de que tenemos un follaje, que tenemos hojas y que se pueden ver también unos espacios entre la pluma que van quedando ahí. Si la vamos usando a diferentes tamaños, pues podemos obtener distintos resultados. Pero si se dan cuenta, con ese simple tip pueden construir un follaje como ustedes gusten. Un pequeño tip
para dibujar este line art sin tener que estarlo haciendo en este caso, porque hicimos primero como el color, sería seleccionarlo, le damos ampliar el área seleccionada, le damos 2 píxeles y esto lo podemos rellenar con lo que es Alt, borrar, Alt y la tecla de borrar, y obtendríamos una mancha como esta, que sería de color negro. Si la ponemos en color negro, la podemos poner del color que queramos dependiendo del line art, y bueno, obtendríamos algo como esto para que no se vea tan distinto, ¿no? Podemos tratar de detallarla si nosotros queremos. En este caso pues no lo vamos a hacer. Yo les recomendaría que lo hicieran. Y bueno, rellenamos de manera bastante sencilla con un color café los troncos. Y por ejemplo, ya con eso tenemos nuestros árboles aquí bastante bien. Yo diría que bastante sencillitos, pero creo que se ven bastante bien. Y bueno, este sería el ejemplo de los otros 2 árboles que habíamos hecho. Y bueno, los detalles pueden ser tantos como nosotros queramos, pero vamos a intentar algo bastante sencillo. Vamos a intentar crear un arbusto con el ejercicio típico de la esfera, donde tenemos una fuente de luz, el color natural, y se va generando el Terminator, que sería como algo así, que tiene una sombra media y una sombra pues mucho más oscura. Aquí tenemos el ejemplo de un árbol donde su follaje está recibiendo una luz. Vemos un color un poco, un tono un poco más intenso en ciertas partes del árbol, pero también vemos zonas donde están prácticamente obscuras por completo. Y bueno, esto se debe a que el volumen del follaje no es como todo parejo, ¿no? Sino que tiene variaciones donde las hojas son más largas y cubren un poco más de espacio. Entonces esto es lo que tenemos que intentar generar cuando nosotros hacemos este ejercicio. Vemos puntos donde la luz golpea con más brillo, pero también vemos zonas que son mucho más oscuras. Por ejemplo, esta parte de abajo que no recibe mucha luz porque ya está recibiéndola toda de este lado. Y además de que tenemos objetos que están cubriendo, que están dando sombra desde el otro lado, ¿no? Eso ya es otro tema porque es una sombra proyectada desde otro lado, pero nosotros podemos intentar generar esto en nuestra esfera arbusto, que es de ese material, para que nosotros podamos tratar de imitar lo que le sucede al follaje de un árbol. En este caso vamos a intentar separar las sombras de la capa. Para hacer esto vamos a utilizar lo que es el ajuste a una capa inferior. Podemos, por ejemplo, crear una nueva capa, y si yo le presiono este icono, esta se va a ajustar y va a crear una línea roja de este lado. Eso quiere decir que esta capa está ajustada a la capa inferior. Todo lo que yo dibuje dentro de esta capa solo se va a dibujar dentro de los píxeles que tiene la capa inferior. Por ejemplo, en este caso vamos a dar esta. Yo utilizo este color para pintar, y si se dan cuenta solo pinto dentro de los píxeles que están pintados dentro de mi capa inferior, y esto se puede apilar. Puedo tener muchas capas ajustadas para hacer distintos tipos de efectos. Para elegir los tonos del follaje y las sombras podemos elegirlos manualmente como lo hicimos con la esfera, o podemos usar los efectos de las capas. Por ejemplo, si pongo el mismo color que tiene el follaje principal y pongo el efecto de multiplicación de la capa, puedo obtener un color, un tono más oscuro que puedo aplicar donde yo quiera. O si quiero añadir brillo, puedo utilizar la capa con el efecto de añadir brillo, y esto pues nos puede dar el efecto como si hubiera luz, ¿no? Ya nosotros podemos ejecutar lo mismo, exactamente lo mismo, con la misma pluma. Nosotros podemos ir poniendo donde nosotros queramos la luz o quitarla, para que nosotros vayamos dando la idea de volumen. Y bueno, esto es algo que toma tiempo, es algo que hay que practicar mucho. No me considero yo ningún experto, pero por ejemplo, este es el resultado de lo que pudimos lograr aplicando esta idea. De la misma manera podemos aplicar la luz y sombra en el tronco, como lo vemos en este ejemplo. Y este sería el otro ejemplo de los otros árboles que hicimos.
Ese fue el resultado. No me considero ningún experto, pero espero que les sirva a ustedes para poder practicar. Yo también tengo muchísimo que aprender y que practicar, ponerlo en marcha una y otra vez hasta dominarlo. Y el tema de luz y sombra creo que es muy extenso y podríamos hacer muchos otros videos. Déjame en los comentarios qué más te gustaría aprender. Pues nada, nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.